decir, no esperar a que pasen las cosas, o a que las cosas nos caigan de las nubes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Segundo, planificar la recuperación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a dejar de hacer? ¿A qué le vamos a dar prioridad? Y tercero, liderar lo que sería el siguiente. Y con siguiente estado de la normalidad me refiero a cómo va a comportarse el consumidor, por ejemplo, después de la pospandemia, porque debido a toda la coyuntura se va a comenzar a modificar justamente su forma y su hábito de compra. Ahora, nos vamos a enfocar en la manera cómo las empresas pueden acelerar sus acciones y trabajar para capturar ganancias de manera rápida para la recuperación. Tenemos una situación de crisis, pandemia, tenemos una situación post-pandemia y necesitamos justamente ir apuntalando en cada una acciones que nos permitan recuperarnos. Vamos a planificar la recuperación justamente. A ver, las marcas van a comenzar a reposicionarse, no en el sentido de cambiar su sentido de valor. Recordemos que en marketing, lo que hace el marketing es darle valor a los clientes, ¿sí? Entonces, no hablo en el sentido de cambiar el valor, sino migrar a otros canales, desarrollar productos, desarrollar mercados, ¿por qué no diversificar? Abrir canales digitales o servicios digitales inclusive, ¿no? Para los actuales y los nuevos consumidores. En el nuevo contexto, no es suficiente obtener ganancias, ¿sí? Es, sí, muy importante, debido a que, justamente, debido a toda la pandemia, la economía se enfría, la gente deja de consumir, deja de invertir, deja de gastar, y se enfoca, dependiendo, a grandes rasgos, dependiendo del segmento, pero se comienza más a enfocar en sus necesidades básicas. Si lo ponemos desde el punto de vista de la teoría, esto no lo digo exclusivamente yo, lo dijo Maslow también, ¿no? Con su teoría de la pirámide de las necesidades, en donde él decía que si no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, no podemos pasar al siguiente peldaño. Y esto es algo que se está evidenciando justamente. Ya se están viendo los primeros jugadores, ¿sí? Recoger los primeros premios, y son aquellas empresas que tuvieron esta capacidad de ver más allá, planificar, delinear nuevas estrategias, comenzar a accionar ante las oportunidades y no amilonarse, como decimos nosotros, ante un panorama bastante gris. Ahora, este modelo mental para habilitar una rápida recuperación de ingresos tiene aproximadamente 5 elementos, ¿sí? Obviamente los líderes hoy en día más efectivos tienen un modelo mental construido en torno a la forma del negocio. No estoy diciendo un negocio como una estructura per se, que no se puede mover. Al contrario, tenemos sí una estructura dentro de un negocio, pero tiene que ser lo suficientemente ágil y flexible como para poder adaptarse. Y eso es lo que muchas veces no sucede con las empresas. Y lo digo con conocimiento de causa porque justamente una de las principales oportunidades de mejora dentro de todas las consultorías que tuve la oportunidad de hacer es la siguiente. Los directores de las empresas o los gerentes o las personas que están a cargo de una organización pueden llegar a tener ciertas habilidades, ciertas capacidades, pero dada cierta coyuntura, la empresa crece, crece, pero se estanca. ¿Y por qué se estanca? Justamente por esta capacidad de adaptación al entorno, de análisis y capacidad de respuesta sobre todo. Entonces, acá tenemos una aproximación con 5 elementos clave. Vamos a ir uno por uno. Primero, una mentalidad de inicio. La mentalidad de inicio sesga la acción sobre la investigación y las pruebas sobre el análisis. Un poco, ¿qué significa esto? Que sí es importante investigar y analizar, pero tampoco nos quedemos con la teoría, tratemos de ir más allá, porque si no, un plan se va a quedar en un plan y nunca lo vamos a poder aterrizar, ¿sí? Y nos faltaría la mitad de la teoría de lo que tiene que ver con un plan. Es decir, uno planifica, analiza, desarrolla, pero luego lo tiene que comenzar a ejecutar. Un plan sin ejecución nos estaría faltando una de las dos patitas de la mesa, o dos de las cuatro patitas de la mesa, mejor dicho. La siguiente, lo humano en el centro. Obviamente tenemos que comenzar a pensar en las personas que trabajan con nosotros, en los colaboradores, cuáles son sus miedos, entre otras variables. Por ejemplo, el día de ayer a la mañana estaba leyendo una noticia de Argentina en donde una empresa de Argentina, una de las más grandes, decidió pagar un vuelo a Estados Unidos para todo su personal mayor de 40 años para que se ponga la vacuna. Eso es poner primero lo humano en el centro. Para manejar rápidamente la acción, las empresas van a repensar sus modelos operativos también, construyéndolos alrededor de colaboradores que trabajen mejor. Y vaya que de esta manera los colaboradores también se motivan.
Es decir, no solamente trabajamos el modelo de negocio, sino también que ponemos como prioridad lo humano. Acelerar lo digital, lo tecnológico y las analíticas. Es un cliché, hay que ser sinceros. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo se jacta y habla de lo que tiene que ver con marketing digital. Es un hecho, ¿sí? Porque nos rodea. Pero las mejores empresas están migrando rápidamente para mejorar y expandir sus canales digitales y sobre todo para poder hacer una correcta estrategia de marketing digital. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Hoy en día todo el mundo se jacta de hacer marketing digital. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo siguiente. 4. Reorientación de propósito. ¿A qué me refiero con esto? Es un principio el hecho de colocar al cliente en el centro. Se cae de maduro, ¿sí? Hasta casi de teoría. Pero luego de la pandemia los negocios van a necesitar una recalibración acerca de cómo los consumidores toman decisiones. Por ejemplo, antes de la pandemia las personas iban a los shoppings, iban a los malls, iban al supermercado, veían los productos de manera física, comparaban, etc. Hoy en día el canal y la forma de visitar tiendas cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque lo hacen a través del teléfono o a través de la tablet o a través de la laptop. Entonces, la interacción con el cliente o el viaje del cliente tiene que ser lo más valioso posible. Las empresas van a tener que rediseñar estos viajes del cliente que les estoy mencionando para comprender lo que los clientes valoran y diseñar experiencias basadas en sus insights. Es decir, estos descubrimientos que van haciendo las personas a medida que van pasando por cada uno de los procesos de compra. Puntos de contacto entre la empresa y el cliente que pueden agregar valor y que el cliente justamente pueda obtener una experiencia más que sobresaliente. No solamente desde el punto de vista de una compra de un producto o un servicio, sino de toda la experiencia. Por ejemplo, cuando uno ingresa a una página web, a ver un catálogo, cómo son las fotos, cómo es la interacción, ¿sí? Cómo es el proceso de compra, cómo es el cierre de la compra, me brinda la seguridad al momento de poner la tarjeta o no me brinda seguridad. Y son cosas que por ahí algunas empresas todavía no lo tienen muy detallado y son muy importantes. Luego, quinto, ecosistemas para manejar la adaptabilidad. En el corto plazo, la adaptabilidad va a significar cómo las empresas trabajan con agencias o socios. Pero en el largo plazo va a requerir nuevas asociaciones y colaboradores no tradicionales. ¿A qué me refiero con eso? Que no solamente vamos a poder trabajar con los mismos proveedores o con los mismos distribuidores, con los mismos canales, sino que vamos a tener que abrir el juego. Lo tradicional, ¿sí? Se va a comenzar, de hecho ya se está comenzando a romper o a abrir, justamente para dar paso a otro tipo de asociaciones. A eso me refiero con nuevas agencias o con nuevos socios. Y en general, como un nuevo ecosistema. Muy bien, ahora, tenemos 3 horizontes para respuestas efectivas en marketing y ventas ante la crisis del COVID-19. Vamos a ver. Primero, navegar el ahora. Y esto es algo un poco en lo que hacía hincapié hace un ratito. Liderar con un propósito, es decir, analizamos la situación que estamos atravesando, vemos cuáles son las posibilidades, cuáles son nuestros recursos, a quién tenemos que cuidar, recordemos que debemos poner primero lo humano, ¿sí? Y también construir reservas de capital, porque eso nos va a servir de base para lo que va a venir después. Lo segundo, planificar la recuperación, acelerar la visión digital y la analítica, ¿sí? Es más que sabido que lo analítico brinda muchísimos beneficios, sobre todo tomar decisiones en base a un hecho o a un comportamiento o una tendencia, estar preparado para capturar justamente la rápida recuperación de estos ingresos. Y el tercero, liderar hacia la nueva normalidad. Tenemos un estadio de cambio, ¿sí? Tenemos un periodo de adaptación y luego tenemos como una especie de recalentamiento, de recongelamiento, porque estamos pasando a un nuevo estadio, con todo lo que eso implica. Por ejemplo, repensar estos nuevos ecosistemas y también virtualizar. Recordemos algo, a ver, no quiero utilizar la palabra obligar, pero el consumidor ya se está acostumbrando y mucho a comprar online, ¿sí? A hacer pedidos online a través de aplicaciones o la página web. Y eso está modificando el comportamiento de los consumidores. ¿Cuáles son estos pasos? Justamente para la rápida recuperación de estos ingresos. A ver, la captura rápida de ganancias requiere de una combinación de acciones. No son cuestiones aisladas. Primero, identificar y priorizar.
ok, ¿cuáles son nuestras necesidades como empresa? ¿Qué es lo que requiere el mercado? ¿Cómo está el mercado? Nuestros colaboradores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Segundo, actuar con urgencia, lo que mencioné antes también, no esperar a que las cosas se den solas, sino hacer que las cosas sucedan. Tercero, desarrollar un modelo operativo ágil. Desarrollar este modelo operativo ágil no significa perder el core del negocio, sino que significa justamente poder adaptarnos de acuerdo a los recursos que tengamos como empresa, como colaboradores, como ejecutivos, como dueños de empresas. Y todo eso nos va a permitir justamente hacerle frente a toda esta tormenta en el medio del mar. Esta rápida recuperación justamente de estos ingresos está basada en tomar una serie de acciones de marketing. Si bien hemos venido tocando de manera, no quiero decir aislada, pero sí bastante solapada algunas cuestiones de marketing, ahora vamos a ver cómo hacemos un resumen de las mismas. ¿Cuáles son esta serie de acciones? A ver, primero la estrategia de cajón. Hoy en día todas las empresas deberían hacer estrategia. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un reposicionamiento de la marca, no hablo de cambiar el sentido del negocio. Ojo, estoy hablando de generar ecosistemas de networking, trabajar con otros ecosistemas y con otras agencias o socios o personas inclusive, y también realizar una nueva planificación de la demanda. Recordemos el cambio en el comportamiento del consumidor. Luego, productividad. Eficiencia de marketing. ¿Cómo lo vamos a medir? Vamos a medir la productividad de las ventas? ¿Por canal, por producto, por promoción? ¿Cómo va a ser? Y un management justamente basado en el análisis de datos. ¿Sí? Tercero, canales digitales, ventas digitales, el e-commerce, efectividad de marketing digital. Todas las empresas, o la mayoría al menos, están migrando a los canales digitales y es algo que se viene con muchísima fuerza. Por eso, más que nunca, tenemos que aprovechar esta coyuntura para acelerar los cambios en torno a lo digital y adaptarnos lo más rápido que se pueda. Al principio duele, nadie dice que no, pero bueno, después nos vamos a ir acostumbrando y se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece. Punto 4. Experiencia del consumidor y los insights. Experiencia del consumidor, ¿sí? Cómo vive este viaje a través de toda la compra que esta persona hace, ya sea a través de una aplicación, de la página web u otro canal, ¿por qué no? Y los CRM. Los CRM tienen que ver muchísimo con el marketing para fidelizar, ¿sí? Es como una especie de base de datos en donde uno va analizando el comportamiento y las tendencias de compra de los consumidores. Y a partir de ahí uno puede ir delimitando o segmentando inclusive esta base de datos y viendo qué acciones particular puede ejecutar para cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, hay personas que compran a la mañana, otras personas que compran a la tarde, otras que compran promociones, y a partir de ahí vamos segmentando en base a este tipo de comportamiento. Y obviamente, a partir de ahí, estamos generando más valor en temas de productos, de promociones para estos pequeños segmentos, y también optimizando promociones que sean mucho más de acuerdo a su comportamiento, a sus gustos, actividades e intereses. 4 pilares: la estrategia, la productividad, los canales digitales y el punto 4, pero no por eso menos importante, la experiencia del consumidor y los insights. Las 4 patitas de la mesa que les mencionaba hace un ratito. A ver, vamos a analizar algunos casos, ¿sí? De cómo se fueron dando las cosas. Son casos de acá de Perú, particularmente, y vamos a ir viendo cómo estas empresas justamente se han adaptado a todo lo que ha sucedido desde el año pasado con el tema del coronavirus. A ver, primero, tenemos la pastelería San Antonio, que creo que la conocen, ¿sí? Al menos quienes no la conocen, si tienen la oportunidad de conocerla, los invito a que puedan acercarse. Es una pastelería muy buena de acá de Lima, tienen cosas muy ricas, ¿sí? Como por ejemplo, ahí tenemos 2 locales. Tenemos uno, el que están viendo arriba, queda en Magdalena del Mar, y el que están viendo abajo queda en en Miraflores, ¿sí? Cerca de Reducto. Ahí tenemos algunos de sus productos, ¿sí? No quiero comenzar a despertar alguna necesidad, pero bueno, esto también forma parte del marketing, así que si alguno tiene la oportunidad de ir, vaya, porque la verdad que tienen cosas muy ricas. O también tienen delivery, así que depende de ustedes. Miren, lo que hizo San Antonio fue adaptarse a toda la nueva situación por la cual se atravesó desde el año pasado. ¿Qué es lo que hizo? Actuó muy rápido y dijo, ok, no podemos hacer al público, ¿sí? Al menos con las mesas, con los mozos, etc. ¿Y qué hizo? Rápidamente
adaptó sus locales como si fuese el mini market. Y ahí lo estamos viendo en las fotos. Tenemos a dos personas que están inventariando, que están limpiando, y como ustedes podrán apreciar, tenemos ahí justamente los anaqueles de un supermercado, en donde venden bienes básicos, ¿sí? No es al mismo nivel que un supermercado. Pero lo que voy es que justamente la empresa con esto se adaptó rápidamente. Dijo, ok, analicemos cómo es la situación de pandemia, pero analicémoslo de manera rápida. Analicemos, ¿no? Analicemos también cuáles son las medidas que está tomando el gobierno y hacia dónde se va a ir. Y actuó rápidamente. Dijo, ok, no se va a poder atender al público, no se va a poder tener mesas, etc. Reorganicémonos. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que están viendo en pantalla, esta suerte de mini market. Y de esa forma ellos siguen brindando valor al cliente. ¿Por qué? Porque ante esta situación de crisis, no es que le cierran las puertas, al contrario, le dan un beneficio, se están acercando al cliente. Obviamente, no es lo mismo una pastelería que un supermercado, ¿sí? Pero no cambia tampoco drásticamente el core del negocio. Al menos en este caso tiene que ver con un tema alimenticio. Y eso es lo que hizo justamente San Antonio. Analizó la situación, analizó la información, vio de qué manera se pudo readaptar, se adaptó y ejecutó su estrategia. Es por eso que el caso de San Antonio es bastante conocido, de acuerdo a la rapidez con la cual actuó para adaptarse a toda esta situación. Vamos con lo siguiente. A ver, vamos con otro caso. Miren, Tambo y Ripley. ¿Qué es lo que sucedió acá? Vamos a analizar cada uno de los negocios. A ver, Tambo ya sabemos que es como una especie de mini market o tienda por conveniencia, donde uno puede encontrar gaseosas, puede encontrar chocolates. Bueno, hoy en día hasta pollo a la brasa se puede encontrar. No sé si habrán tenido la oportunidad de ir a un Tambo. Y hay muchos en Lima. Y por el otro lado tenemos a Ripley. Ripley es una tienda por departamentos, en donde encontramos ropa, ropa de cama, y un montón de otros productos, tanto para mujeres, niños, hombres y, bueno, juguetes también. ¿Y qué es lo que sucedió acá? Ambos también se pusieron a pensar, dijo, ok, se nos viene la pandemia, van a comenzar a cerrar todo, no se va a poder atender, entonces tenemos que ver la forma en cómo hacemos que esto no nos pegue tanto. Y vamos a analizar qué es lo que hizo. Miren lo que hizo Tambo con Ripley. Ahora recoge tu pedido de ripley.com en Tambo, sin costo de despacho. Vamos a analizar la situación. Miren, el pain point es el punto de dolor. Muchas veces en lo que tiene que ver con el mapa del cliente, que justamente se relaciona con design thinking, se analizan si bien las necesidades del consumidor, pero desde otro punto de vista, justamente desde el punto de vista del cliente. Por eso se llama mapa de empatía. Y uno de los puntos que se analizan son sus dolores. ¿De qué adolece o qué le duele más al cliente? No en el sentido físico, sino qué le produce, por ejemplo, más miedo, a qué tiene más temor, etcétera. Y en ese caso fue el despacho. ¿Por qué? Porque si uno hace un pedido, al menos cuando recién estábamos un poco atemorizados con el tema de la pandemia del año pasado, uno se ponía a pensar, ok, pero si me hacen el pedido y si me traen el coronavirus y me contagio, y uno como que se empieza a hacer la película, ¿no? Entonces, Ripley y Tambo dijeron, ok, veamos la forma de poder solucionar un poco esto. Y dijeron, ok, ya que hay un Tambo más cerca que un Ripley, acerquemos el producto hasta Tambo y la persona lo va a buscar a Tambo. Y ahí se solucionó. Y fíjense que Ripley gana, ¿qué cosa? Mayor rapidez en la entrega de productos, optimiza su cadena de despachos. Tambo gana, ¿qué cosa? Tráfico en su tienda, ¿sí? Porque hay más volumen de gente. Ventas por impulso, ¿sí? Porque uno ya que va a buscar el paquete, ve los chocolates y dice, uy, qué rico, ¿no? Me como un chocolate. Y también conocimiento de la tienda y más presencia. ¿Y el usuario qué gana? Mayor facilidad y rapidez en la entrega del producto. No tiene que ir hasta Ripley, porque, por ejemplo, se podría conglomerar mucha más gente, con todo lo que se implica. En este caso, menos gente, más rápido, y de esa forma se soluciona justamente todo este tema que les estoy mencionando. Vamos con otro más, el último caso. Acá me voy a otro ámbito, una clínica de cirugía estética, ¿sí? En este caso una clínica de acá de Lima, una clínica que se dedica a la cirugía estética, tienen dos dueños, es una clínica bastante boutique, por decirlo de alguna manera, y justamente con el tema de la pandemia, las personas lo que menos buscan es hacerse una cirugía estética para arreglarse la nariz, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se reorganizó, se rediseñó un poco el modelo de negocios y dijo, ok, a ver, veamos qué otras cosas de valor podemos ofrecer a través de nuestra estructura. Y comenzaron a analizar, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Y la propuesta de valor de la clínica va por un lado de atención, de seguimiento, de servicio de calidad o calidad de servicio. Y dijeron, ok, veamos, además de una cirugía, qué otros servicios podemos agregar. Y comenzamos a analizar y llegamos a esto. Fíjense, tenemos alquiler de consultorios, incorporación de nuevas especialidades médicas y servicio de esterilización de instrumentos para otras clínicas. De una fuente de ingresos se pasó a 4. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Mire, como le mencioné recién, y de acuerdo a la pirámide de Maslow, que también lo puse acá sobre la mesa, cuando uno, ¿sí?, se ve restringido su poder adquisitivo, no piensa en estar gastando en cosas, no quiero decir banales, ¿sí?, porque hay personas que tienen otras necesidades, pero sí no piensa en gastar en ciertas cosas y se enfoca en sus necesidades básicas. En este caso, los dueños de la clínica se dieron cuenta, y haciendo un análisis también, que las personas no se iban a hacer una cirugía estética, debido a que sus ingresos se veían drásticamente restringidos, pero también se les ofrecieron otras especialidades que estén en relación a lo estético. Por ejemplo, un odontólogo, un dermatólogo, entre otras especialidades. Y asimismo también se alquilan consultorios para otros médicos. Pero siempre, tanto esas especialidades como los médicos tienen que cumplir a cabalidad con la propuesta de valor de la clínica. De una fuente de ingresos se pasó a 4 y solamente a través de un pequeño análisis y utilizando, insisto, la misma estructura de la clínica. No es que se tuvo que invertir, que se tuvo que construir, no. Justamente se analizó la situación, se repensó, se replanteó, se analizó los recursos que tenía la clínica y dijeron, ok, vamos para adelante con esto. Y hasta el día de hoy lo siguen ofreciendo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que es un nuevo modelo de negocios que, debido a la pandemia, comenzó a funcionar. Es como una especie de ave fénix que resurge de las cenizas y comienza a volar nuevamente, ¿sí?, sin ser drástico. A ver, continuamos. Entonces ahí tenemos tres ejemplos. Primero, el de San Antonio. Segundo, el de Tambo con Ripley. Y tercero, el de la clínica que les acabo de mostrar. Ahora, todo esto obviamente implica un tema de agilidad, ¿sí? Cuando hablo de agilidad no es que vamos a ir al gimnasio o que vamos a hacer gimnasia rítmica, pero un poco tiene que ver con la agilidad mental de todas las personas que conforman una empresa. Muchas veces, ante una determinada situación, las personas se paralizan. ¿Por qué? Porque no saben si lo que viene después, la situación posterior, uno va a poder alcanzarla, si tiene las herramientas o los conocimientos necesarios para poder estar a la altura de esa situación, y sobre todo si le va a dar la talla. Sobre todo hoy en día también que uno está muy evaluado por medio de KPIs, con indicadores, etc. Imagínense, si eso no está muy bien calibrado y le sumamos el tema de la pandemia, cualquier persona se puede paralizar. Entonces tenemos que apuntar a hacer que las empresas hoy en día sean más ágiles. Eso no implica que las empresas pierdan el rumbo de lo que quieren hacer o el hecho de por qué han nacido. Si una empresa nació para vender gaseosas, ok, no significa que la empresa deje de vender gaseosas, sino que pueden haber otras formas de comenzar a diversificar el negocio. En este sentido, justamente ágil significa poner en práctica un nuevo modelo operativo. No significa cambiar drásticamente. Construido alrededor del consumidor y apuntalado por correctos procesos y liderazgo. Fíjense, 3 pilares. Construido alrededor del consumidor, que es algo que tocamos anteriormente, apuntalado por correctos procesos, que podríamos hablar de la estrategia, de lo digital, de los datos, el CRM, etc., y un correcto liderazgo. Si el líder de la empresa no se pone la camiseta ni del cambio, ni de la oportunidad, ni de la motivación, no lo va a hacer nadie. Por eso es muy importante y por eso es que se trabaja muchísimo, por ejemplo, desde el punto de vista del liderazgo también, y ya no exclusivamente desde jefaturas, coordinaciones, sino que hasta hoy en día en entrevistas de trabajo para un analista o un asistente se piden temas de liderazgo, aunque no lo crean. Porque eso implica y deja en evidencia que una persona es capaz de tomar las riendas de su propia vida. Por eso es importante el liderazgo. Y hoy en día, si lo sumamos al tema de la pandemia y
sumado al tema de marketing, hace una tríada o un tridente o un triunvirato también súper poderoso. Por ejemplo, las organizaciones ágiles en ventas priorizan sus cuentas y tratos y deciden dónde invertir. Eso es agilidad. Y toda esa información, ¿dónde está? Dentro de la empresa. No es que la tienen que ir a buscar a otro país, ni siquiera, sino que está todo dentro de la empresa y son variables o información o datos que tranquilamente se pueden utilizar. Justamente, esto va a ser efectivo solo en el caso que haya un claro plan de crecimiento, desarrollado por un equipo que entiende colectivamente cómo ganar a cada consumidor. Por eso es muy importante el tema de la motivación y sobre todo tener muy en claro en temas de marketing hacia dónde se tiene que ir. Porque si no tenemos en cuenta a nuestro consumidor, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita o qué le gustaría, o cuáles son sus insights justamente, cualquier camino nos va a dar lo mismo. Y obviamente si tomamos cualquier camino vamos a llegar a cualquier lado. Si no lo aprovechamos nosotros, ¿quién va a aprovechar? La competencia. Y hoy en día la competencia se está poniendo a tono justamente con todos estos temas que les estoy mencionando. Dicho todo esto, podríamos comenzar hablando de un análisis, ¿sí? El segundo punto, una etapa de enfoque, y la tercera, podríamos estar hablando de una organización. Análisis, enfoque y organización para lograr concretar los dos puntos anteriores por medio de una estrategia. Todo eso justamente es lo que se llama un proceso de aceleración. En este caso particular, la aceleración de los procesos de marketing y principalmente hoy en día tras la pandemia. Una rápida respuesta de ganancias no es solamente el camino para sobrevivir a una crisis. Obviamente, las empresas necesitan de dinero, necesitan de capital, necesitan de flujos para poder invertir, reinvertir, pagar, etc. Pero tampoco es lo único, sino justamente lo que las empresas hacen hoy para generar ingresos rápidamente, van a estar colocando los fundamentos o los cimientos de lo que va a ser el futuro o la pospandemia. Por eso es que es muy importante tratar de acelerar todos estos procesos de marketing. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Y qué buena exposición, de verdad. Nos ha servido muchísimo para ver un poco cómo hemos estado viviendo todo este año de pandemia y lo importante que es este concepto que nos has explicado ahora, ¿no? La adaptabilidad, poder adaptarnos no solamente en lo laboral, en lo profesional, incluso en lo emocional, adaptarnos siempre a los cambios constantes en todo sentido. Bueno, a ver, vamos a ver si algunos chicos, por favor, tienen alguna consulta, nos pueden escribir por el chat, consultas que de repente deseen hacerle a Carlos acerca del tema del día de hoy. Sé que han estado consultando algunas cositas en el camino. Yo tengo acá registradas algunas. A ver, al terminar la pandemia, ¿se quedarán así o volverán como antes? Referente a los negocios que han tenido que cambiar de giro, de rubro en ese tiempo. ¿Tú crees que volverán al cambio? Yo pienso que algunas van a ser un híbrido. Sin ir más lejos, por ejemplo, esto se está viendo hoy en día en algunas instituciones académicas, en donde ciertas prácticas requieren de presencialidad, obviamente con los cuidados necesarios, pero una vez que ya las empresas le agarraron el gustito, como se suele decir, a la virtualidad, ya están encaminadas a seguir desarrollando esos procesos también. Obviamente, sin perder el foco de lo que mencionaba también antes, ¿no? De lo que desea el consumidor, sus gustos, sin perder esa propuesta de valor justamente. Acá también tenemos una consulta de Pablo. Dice, ¿cuál es el rol de las reseñas de productos en el marketing? Porque tengo entendido que estas tienen un rol en el consumidor, es decir, influyen en sus hábitos de consumo. Las reseñas, a ver, si me podrías precisar un poquito más en qué sentido las reseñas. Por favor, quien hizo la consulta, de repente hacerlas un poco más específicas. Mientras nos da la aclaración en la consulta, acá tenemos una pregunta más de Antonella. Dice, ¿las ventas virtuales van a disminuir cuando termine la pandemia? Buena pregunta, buena pregunta. Desde mi punto de vista no van a disminuir, no, porque justamente todo este proceso está haciendo que el cliente o el consumidor se adapte a todos estos nuevos entornos digitales, entonces ya se va a estar acostumbrando. Lo que puede llegar a suceder y que he visto muchas veces justamente es que hay personas que van a los shoppings, van a los malls, se prueban un determinado par de zapatillas y después lo compran por internet, ¿no? Eso se suele dar Por el mucho. descuento también. También por el descuento, Sale, exactamente. sale conveniente comprarlo por web. A ver, acá una más. ¿Cuál cree que es la mejor empresa que se ha adaptado correctamente a la coyuntura actual?
Uy, bueno, hay varias empresas. A ver, nobleza obliga, dicen, de acuerdo a los ejemplos que he visto, bueno, que he presentado hoy, San Antonio me pareció que fue la que más rápido se adaptó y de una manera mucho más prolija. ¿Sí? Obviamente, su core de negocio, que es la pastelería, después comenzó, de acuerdo a la pandemia, el tema de lo que sería un mini market. Insisto, o sea, es una situación muy particular, la empresa supo adaptarse y eso es muy, muy loable desde el punto de vista de su dirección, desde su gerencia. ¿Por qué? Porque justamente reaccionó muy rápido, analizando la información y aún así le siguió brindando valor a sus clientes. Para mí es una empresa muy interesante. Al terminar la pandemia, ¿cuál sería la mejor estrategia para estabilizar una empresa? La mejor estrategia para estabilizar una empresa, buenísimo. Primero, trabajar el capital humano. ¿Sí? No me gusta hablar de recursos humanos, sino de capital humano en temas de habilidades blandas, lo que hablábamos recién, ¿no? La inteligencia emocional, el hecho de no tener miedo, etc. Y sobre todo, capacitarlo en temas técnicos también, por ejemplo, temas de digital, temas de estrategia, de nuevas habilidades, nuevos conceptos. Y todo eso va a hacer que la estrategia de la empresa en sí sea mucho más poderosa. Una más, ¿cómo usted ve el mercado de aquí a 5 años en esta aceleración? ¿El e-commerce llegó para quedarse? Sí, para mí sí, llegó para quedarse, sí, no se va a ir más, no se va a ir más. Definitivamente. Incluso van a ir saliendo muchas más aplicaciones, ¿no? Muchas más plataformas, sistemas, van a ir apareciendo cosas muy interesantes, sí, sí, en temas comerciales. Entonces, una pregunta más. Si uno tiene un estudio de mercado, pero no ha puesto la pandemia, ¿qué consideraría usted, por ejemplo, si un rubro es gastronómico, qué debería de considerar el empresario, el estudiante para aterrizar mejor una idea de negocio? Bueno, creo que esto va más enfocado para alguien que de repente recién está creando o tiene una idea de negocio. Sí, bueno, a ver, de acuerdo a la pregunta, lo que veo, y a ver, se podría comenzar como un pequeño emprendimiento, como un takeaway, como un delivery, y sin incurrir en muchos gastos de estructura, porque, por ejemplo, colocar un local implica justamente aperturar, pintar, hacer habilitaciones, pedir permisos, y todo eso requiere dinero, tiempo. Entonces, también el hecho de este takeaway, o hoy en día también se utiliza mucho lo que llaman las dark kitchens, que son como una especie de coworking, donde hay muchas cocinas y hay varios restaurantes trabajando y hacen delivery o takeaway también. Eso es una especie, es un negocio, o un modelo de negocio muy interesante también. Desde mi punto de vista, y como una forma de ir tanteando el mercado, también lo que se podría hacer es trabajarlo de esa manera. ¿Y por qué lo pongo así? Justamente hace un rato estábamos hablando de esto. Voy a traer el ejemplo de Argentina, ¿sí? Recién ahora en Argentina se está haciendo lo que se hizo el año pasado acá en Perú en tema de pandemia. Restricciones, controles, etc. Y todo eso recién, y lastimosamente Argentina ahora está como uno de los principales países con alto nivel de pandemia, de muertes, etc. Y todo eso repercute abruptamente en la economía. Cuando acá se está reactivando todo, del otro lado o más abajo del mapa, por decirlo de alguna manera, se está enfriando todo. Y justamente anoche estaba mirando el noticiero y uno de los principales gremios, que son los gastronómicos, de turismo, etcétera, claro, se están quejando mucho porque le están restringiendo las horas de trabajo por el toque de queda, etcétera. No venden tanto, pero le están cobrando los impuestos igual. Entonces, fíjense el desfasaje que tenemos ahí en términos de economía, de flujo de caja, de temas políticos, etc. Dar una manera de cómo se puede medir la productividad de ventas online para saber qué productos enfocarse. ¿De repente Sí, algún ejemplo? sí, claro. Bueno, hoy en día lo que permite justamente las redes sociales, y es una de las, no quiero decir crítica, pero sí una de las principales diferencias con la comunicación tradicional o la publicidad tradicional, es que el digital permite tener un retorno súper directo sobre la inversión que uno hace. Por ejemplo, nuestra escuela de coaching que nosotros tenemos en Facebook, en Instagram, hacemos una inversión por campaña y automáticamente nuestro community manager nos va mandando datos. Cuando me refiero a datos, me refiero a personas interesadas en el programa. Y obviamente ahí nuestro equipo de ventas los contacta, le manda información
Y ahí se va viendo con quiénes se cierra la venta, con quiénes no. Y vamos analizando también una parte más cualitativa. Y vamos haciendo una pequeña investigación, por ejemplo, qué le gustó más de la pauta que nosotros hicimos, de la imagen, qué le pareció el mensaje, etcétera. Básicamente es como que tendríamos dos tipos de investigaciones, ¿no? La cualitativa y la cuantitativa, justamente. Y eso nos da un retorno muy, muy directo con la inversión y lo que uno puede recuperar. Y con respecto a la consulta de las reseñas, que fue una de las primeras preguntas, nos vuelven a hacer la aclaración. Si las reseñas de los productos que son escritas por personas que han aprobado un producto, entiendo que a lo que se refiere de repente es a los comentarios o aquello que involucra el producto en sí como un referente para el consumidor, alguna decisión que influye de repente en la compra. A eso se refiere con el tema de la reseña específicamente, que es lo que me Ah, dice Pablo Iguama. comprendo, claro, comprendo. Es decir, las reseñas o los comentarios que hacen las personas en Claro. las redes sociales, por ejemplo. Sí, bueno, es muy importante saber manejar el tema de la comunicación. Muchas veces eso va por el lado de comunicación, no quiero decir comunicación de crisis, pero sí comunicación dentro de las redes sociales, ¿no? El hecho es de poder manejar los comentarios, estas reseñas, es muy importante para las personas que hacen de community manager porque tienen que tener la muñeca suficiente como para saber contestar y rebatir algún comentario. Obviamente, si es una persona, perdón, si una empresa se jacta de que tiene buena atención, de que su producto es excelente, que el producto va a llegar en tiempo de horario y no se cumplen ninguna de esas tres cosas, después obviamente rebatir todo eso en un debate online o en las redes sociales va a ser muy complicado. Por eso es que cuando hablamos en marketing, cuando uno trabaja la parte estratégica y después pasamos a la parte operativa, siempre decimos que la parte operativa, es decir, las 4P, producto, precio, plaza y promoción, tiene que estar en equilibrio, tiene que ir todo a tono, porque si ustedes van a ofrecer algo de mucho valor, todo lo que ustedes hagan para obtener ese valor o para brindar ese valor tiene que ir de la mano. Entonces, en este caso, la comunicación igual. Tenemos una consulta acerca del CRM, que fue lo último que se ha estado comentando. Si consideras que el CRM seguirá así cuando concluya la pandemia o va a innovar. Debería seguir así, debería tomarse como base, porque creo que las empresas ya están dando cuenta del potencial que tienen y sobre todo que es información interna, es una fuente secundaria muy potente que tienen las empresas. Se puede ir modificando, se pueden ir agregando algunos módulos, complementando, por ejemplo, con, se me ocurre, ¿no? Contabilidad, logística, en despacho, etcétera. Pero sí se va a potenciar mucho más. Carlos, ¿cómo se podría diferenciar un e-commerce ahora que todo el mundo usa esta modalidad de negocio virtual, además de usar el CRM? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, hoy en día, y también lo hablábamos recién, ¿no? Todo el mundo tiene página web, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene Instagram, y todo el mundo se jacta de hacer redes sociales, ¿no? La idea creo que un poco pasa por ser estético. ¿Por qué? Porque el hecho de ser estético en una web, estético y simple, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Porque recordemos lo que mencioné también hace un rato, tenemos que facilitar la experiencia o este viaje del cliente. Cuando hablo de, cuando se habla de metodologías ágiles, y ahora van a ver cómo engancho el tema, cuando se habla de metodologías ágiles, significa que ustedes en todo lo que hagan en estas metodologías, ya sea Design Thinking, Canvas, Scrum, implica quitar actividades o cosas que no agreguen valor para el cliente. Porque, por ejemplo, ustedes supongamos que les vieron una publicidad de unas zapatillas y dijeron, ah, qué linda zapatilla. Le dan clic y a partir de que le dieron clic ya comenzó el viaje de ustedes. Van a pasar por una serie de pasos que diseñó la empresa y cada uno de esos pasos hace un proceso en su conjunto. De ahí la importancia del análisis de los procesos muchas veces. En cada uno de estos pasos, ustedes tienen que ver la manera en cómo sorprenden al cliente, ya sea con una foto, con un mensaje, con un descuento que no se esperaba, con un gracias, con un hasta luego. Hay muchas formas de sorprender y quiero que sí tengan bien patente esto, o presente, mejor dicho, para que la palabra sorpresa o que sea grato el viaje, porque justamente mientras más grato, el cliente los va a recomendar. Y ahí se van a generar, volviendo al tema que mencionó el compañero antes, el tema de las reseñas. Vamos a tener más reseñas positivas. ¿Sí? Siempre va a haber alguien que comente algo negativo, pero si la mayoría de reseñas son positivas, entonces significa que estamos en buen camino. Totalmente, totalmente cierto.
Y cuando los peruanos ya nos adaptemos completamente al e-commerce y comiencen a explorar estos sitios web extranjeros, justamente lo que tú comentabas, ¿no? Poder comprarlo a través de la web, ¿no? Eh, ¿Significaría que se opacaría las empresas ya posicionadas en el país? No necesariamente, no necesariamente, porque y ahí está el saber hacer o el saber diseñar la propuesta de valor de parte de cada empresa también, ¿no? Obviamente, cada país tiene su cultura, su particularidad, tiene sus empresas también. Acá hay cosas que, por ejemplo, no se consiguen en otros lados, y así sucesivamente. Y esto es lo lindo un poco que tiene el comercio internacional y sobre todo impulsado a través del e-commerce. ¿Y crees que las empresas se han olvidado en esta pandemia de fidelizar y solo se han dedicado a vender? Buena pregunta, ¿Cómo podemos buena de pregunta. repente fidelizar en esta modalidad virtual? Bien, buena pregunta. Sí, hay empresas que se han olvidado lastimosamente por el hecho de perder este sentido o mirar más allá del horizonte que yo mencionaba hace un rato, ¿no? Con el tema del proceso de aceleración. Se enfocaron más en el tema de la venta y no tanto del proceso con el cliente o brindar valor al cliente. Por eso, insisto, es que el ejemplo de San Antonio me parece brillante porque, o sea, dejaron un poquito su venta de pastelería y se dedicaron a vender insumos básicos o productos básicos, que era lo que necesitaba realmente el consumidor en esa época. Y eso aporta valor y eso dice mucho de una empresa. Y los clientes realmente lo valoran. Es el gesto también. Tienes toda la razón. ¿Tú crees que el COVID ha traído consigo más consecuencias negativas o positivas para las empresas? Porque algunas han incrementado el tema de sus ventas. Sí, bueno, retomando un poco el punto inicial que yo les mostraba estas imágenes y les hacía la pregunta, ¿no? ¿Quién está liderando el cambio? Bueno, creo que claramente el coronavirus. O sea, en cierta forma le tenemos que agradecer porque nos está empujando de a poco, a veces de a poco, a veces no tan de a poco, a cambiar y a adaptarnos y a mejorar los procesos, a pensar más rápidos, a ser más ágiles mentalmente, y desde el punto de vista de los negocios también pasa lo mismo. Maffer nos pregunta, ¿cómo llegar al objetivo de vender una experiencia mediante tu producto? Wow, qué buena pregunta. Bueno, se pueden utilizar los sentidos también, ¿no? La parte visual, la parte gestual, la parte verbal. Hay muchas maneras, ¿no? Lo cinético que suele decir también que influye. Por ejemplo, si uno quiere llamar a una determinada telefónica, ¿no? Para hacer una consulta, lo ideal sería que te atendan bien. O por ejemplo, bueno, hoy en día, que se puede ir de manera presencial, pasa exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de un producto en el anaquel de un supermercado o en el estante de un supermercado, se puede diferenciar desde lo visual, por ejemplo, con la etiqueta, los colores, el empaque y un montón de otras variables. Son lo que se llama dentro de la P de producto de marketing, las decisiones que uno puede tomar en torno a ese producto. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Chicos, ¿alguien más tiene alguna otra consulta para nuestro invitado del día de hoy? ¿De repente alguna consulta más? Creo que hemos atendido todas las preguntas y ha estado súper clarísima tu exposición, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Me han estado haciendo la consulta por interno acerca de la grabación. Les ha gustado tanto que me están pidiendo el link de la grabación. Espero tenerlo para la próxima semana. Les voy a dejar acá mi correo electrónico para que aquellos que deseen tener acceso me puedan escribir y yo se los voy a compartir. Acabo de compartir mi correo, así que cualquier cosita, chicos, por favor, si desean acerca de la ponencia del día de hoy, yo con gusto se los voy a poder compartir la próxima semana que podré tener acceso a la grabación del día de hoy. Bueno, Carlos, muchísimas gracias nuevamente. Nos encantó tu presentación, clarísimo todo, y sobre todo por darte tiempo de responder todas las consultas de nuestros invitados del día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y bueno, yo feliz de poder compartir todo esto con los chicos y con la institución. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos nuevamente. Los invito a nuestro próximo webinar, Reconozco mi propia e-brand. Se realizará el 27 de mayo a las 5 de la tarde. Sigan nuestras redes para estar al tanto de nuestros próximos eventos. Estoy compartiendo acá en el chat nuevamente el link y la fecha para nuestro siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Buenas noches.